Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de ampliación de la serie de divisibilidad. En él vamos a aprender cómo averiguar si un determinado número dado es primo o no lo es. Muy sencillo, me diréis, basta con ver si tiene más divisores que el mismo y la unidad o no los tiene. Si tiene más divisores que el mismo y la unidad, será compuesto, y si no, será número primo. Pero sabemos que los números primos son infinitos, entonces tendremos que intentar buscar algún procedimiento para saber si ese número es primo o no lo es. Lo primero que hicimos fue aprendernos los primeros números primos, que sabemos que son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, incluso el 13 también podríamos saber que es primo, o el 17. Posteriormente aprendimos otro método que nos permitía averiguar todos los números primos menores que un número dado. Lo hicimos para el número 100. Este método era la criba de Eratóstenes y ya vimos que, a pesar de ser un método que nos facilitaba las cosas, seguía siendo un método costoso. Por lo tanto, ¿cómo sé si un número es primo? Vamos a ver si encontramos algún método que nos permita averiguarlo sin necesidad de hacer la criba de Eratóstenes ni tener que aprendernos todos los números primos de memoria. Esto nos va a ser muy útil, por ejemplo, al hacer la descomposición factorial. Teníamos que ir comprobando si un número es divisible entre los diferentes números primos. Para ello lo que hacíamos era primero utilizar los criterios de divisibilidad si los conocíamos y si no, simplemente efectuábamos la división y comprobábamos si el resto era cero. ¿Qué pasa? Que si el resto no es cero, tendríamos que seguir comprobando con el siguiente número primo, con el siguiente número primo, etc. Pero ¿qué pasa si el número es muy grande? ¿Hasta cuándo tengo que ir comprobando? ¿Vale? Pues realmente hasta que llegue a la conclusión de que ese número solamente es divisible por él mismo y la unidad. Es decir, hasta que llegue a la conclusión de que es un número primo. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo sé que un número es primo? Vamos a verlo. El método es el siguiente. Primero comenzamos a comprobar si es divisible por los números primos menores que él. Si la división no es exacta y el cociente obtenido es menor que el divisor, ya podremos afirmar que el número es primo. Además, el hecho de conocer los criterios de divisibilidad nos va a ahorrar tener que hacer bastantes divisiones. Vamos a utilizar, por ejemplo, el número 103. Vamos a comprobar si el número 103 es primo. Lo primero que sabemos es que no es divisible entre 2, ya que acaba en 3 y 3 no es par. Tampoco será divisible entre 3, ya que la suma de sus cifras 1 más 0 más 3 es 4 y este no es 3 o múltiplo de 3. Tampoco es divisible entre 5 porque no acaba en 0 o en 5. Vamos a comprobar el 7. Sabíamos que para comprobar el 7 había un criterio de divisibilidad, pero llegamos a la conclusión de que era más sencillo realizar la división, por lo tanto vamos a efectuarla. 103 dividido entre 7 me da de cociente 14 y de resto 5. Como me da resto distinto de 0, sabemos que no es divisible entre 7, pero además vemos que 14 es mayor que 7, por lo tanto tenemos que seguir comprobando con el siguiente número primo. El siguiente número primo es el 11. 103 dividido entre 11 me da como cociente 9 y como resto 4. Dos conclusiones: por un lado el resto distinto de 0, por lo que no es divisible entre 11, y por otro lado 9 es menor que 11. El cociente es menor que el divisor, por lo tanto ya sabemos que 103 es un número primo y nos hemos evitado tener que comprobar el 13, tener que comprobar el 17 y los diferentes números primos menores que 103. Muy bien amigos, espero que os haya resultado interesante el vídeo y si queréis volver a repasar lo que hemos aprendido en él porque os haya quedado alguna duda, podéis volver a ver el vídeo ya que no cerramos nunca, estamos siempre de guardia.